Cuando decidí ser meteorólogo tenía muy claro a quién encomendarme, a Santo Tomás de Aquino, patrono de los teólogos. Te confieso que todo lo que tiene que ver con él me resulta fascinante e inspirador, y haber leído su biografía, digna de una película tan trepidante como las de Spielberg, me dio una idea de lo portentoso de su figura. Imagina lo que fue para el santo recorrer 10.000 kilómetros a pie, mientras se las arreglaba para escribir, antes de morir con menos de 50 años, monumentos literarios de la talla de la Suma de Teología. Mira, este es uno de los 5 volúmenes de la edición en castellano de una de sus obras. Es comprensible que durmiese solo un par de horas al día y que fuera una persona muy callada y muy concentrada. Además, era increíblemente obeso, lo que llevó a sus compañeros del monasterio a apodarlo el Buey Mudo. Un día su maestro, San Alberto Magno, absolutamente subyugado por la inteligencia de ese magnífico discípulo, recriminó a sus compañeros de estudio diciéndoles: reíd cuanto queráis, pero sabed que llegará el día en que este buey llenará el mundo con sus mugidos. Se cuenta que cuando su familia lo encerró en el castillo de Rocaseca para evitar que se hiciera monje, dedicó 2 años, 2 añitos enteros de su vida a aprenderse de memoria la Biblia y muchos de los escritos de Aristóteles y de teólogos como Pedro Lombardo. Es evidente que este hombre fuera de serie estaba dotado de la gracia divina, no solo en cuanto a la inteligencia portentosa de la que hacía gala, sino también de una profunda piedad que le llevó a exclamar casi ya al final de su vida y tras una fuerte experiencia mística que, comparado con un solo segundo de contacto con la divinidad, todo cuanto él había escrito era pura paja que merecía ser echada al fuego. Te invito a que, si deseas beber de la fuente original de Santo Tomás, recurras a la Suma de Teología en los números que van del 60 al 65, porque difícilmente vas a encontrar un tratado sobre los sacramentos expuesto con mayor profundidad y con mayor claridad. En pleno siglo XXI, con 2000 años de reflexión teológica a las espaldas, la catequesis básica nos brinda una definición clara de lo que es un sacramento. Pero no te confundas, llegar a perfeccionar esa definición ha sido muchísimo más complejo de lo que parece. Tenemos una deuda permanente en este sentido con los teólogos medievales y, de manera muy particular, con los teólogos escolásticos. Vamos a dedicar una lección entera a desentrañar las vicisitudes a las que tuvieron que enfrentarse estos hombres de portentosa inteligencia cuando se plantearon preguntas sobre qué es un sacramento, para qué sirve, cómo opera en el alma la salvación de la persona y cosas así. Pretendemos hacer una sistematización de las principales escuelas de teología de ese periodo y que tengas claro quiénes son sus representantes más destacados y qué aportó cada uno de ellos al discernimiento. Para poder comprender el contenido doctrinal de la presente lección es necesario que previamente contextualicemos el momento histórico. Así que te damos la bienvenida a esta fase del estudio sobre la liturgia sacramental y te invitamos a que te abras al método dialéctico eclesiástico para aquilatar todavía más tu idea sobre los sacramentos. San Agustín o San Juan Damasceno trataron ya de sistematizar las verdades de la fe empleando la lógica, pero es en la época escolástica cuando esta tendencia se afianzó en el pensamiento de los católicos. El método que emplearon estos filósofos medievales se llama dialéctica y consiste en proponer una tesis, por ejemplo: ¿todos los seres humanos somos cuidados por un ángel que nos custodia individualmente? Una antítesis que parece contradecir lo indicado en la pregunta y una síntesis que responde a las objeciones basándose en la Sagrada Escritura y también en el argumento de autoridad de filósofos de la talla de Aristóteles. Precisamente, Aristóteles fue el gran redescubrimiento de la escolástica, gracias a la labor de difusión de sus sentencias que llevó a cabo el pensador musulmán Averroes. Tengamos en cuenta que la Edad Media abarca desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el descubrimiento de América en el año 1492, y que se trata de un periodo de profundísimos cambios en el aspecto del devenir humano, tan variado como pueda ser la política, la cultura o la economía, pero que tuvo en el cristianismo la argamasa para construir lo que a partir de Carlomagno supuso la creación del Imperio Carolingio.
Este emperador en concreto protegió los monasterios y la maravillosa labor que se desarrollaba en ellos para preservar no solamente la Biblia, sino también los escritos de los Santos Padres, un tesoro. Al calor de esta efervescencia cultural surgieron las escuelas teológicas más destacadas que centraron sus esfuerzos de investigación en aplicar el razonamiento a las verdades reveladas por Dios y contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. A San Anselmo de Canterbury se le considera el padre de la escolástica, precisamente por esa actitud de emplear la razón como instrumento para creer más y mejor en los misterios de la fe. Berengario de Tours, por su parte, fue el primero que, siguiendo la doctrina de San Agustín de Hipona, se esforzó en ofrecer una definición de sacramentos a partir de la noción de signo. Hugo de San Víctor hizo historia con un libro titulado Sacramentis Christianae Fidei, a modo de suma, en el que puso de manifiesto que el teólogo primero cree y luego comprende, a diferencia del filósofo que primero comprende y luego cree. Los sacramentos para este teólogo en concreto son una medicina para sanar a quien está enfermo y un arma útil a quien se encuentra sano en su alma para poder superar cualquier obstáculo que se le presente en su afán de seguir a Jesucristo con toda su devoción. En su obra De Sacramentis, Hugo de San Víctor explica que el sacramento es una realidad perceptible que contiene la gracia que proviene del Espíritu Santo. Entre este autor y el siguiente necesitamos enmarcar una obra anónima titulada Summa Sententiarum, que profundiza en la idea de que la economía sacramental fue creada por Dios para remediar el daño causado por el pecado. Pedro Abelardo estaba convencido de que la institución de los sacramentos hemos de encontrarla nada más y nada menos que en la pasión sufrida por Jesucristo, y Pedro Lombardo, por su parte, se basó en la parábola del buen samaritano para deducir que mediante elementos materiales, como puedan ser el agua o el aceite, el sacramento es capaz de sanar las heridas del alma. No obstante, la cumbre de la escolástica tiene nombre propio, Santo Tomás de Aquino, doctor angélico, sin cuya vastísima obra literaria nos sería imposible comprender el desarrollo del catolicismo en los últimos 8 siglos de historia. En su maravillosa Suma de Teología se contienen sistematizados los elementos básicos que permitieron dar un paso de gigante en el entendimiento de la manera en la que Dios obra por medio de los sacramentos y cómo hemos de percibir a través de los elementos materiales que los integran la gracia de Dios transformando el alma. La Edad Media supone un florecimiento de la filosofía y de la teología amparadas por los monasterios y por la protección que hizo de estos el emperador Carlomagno. En este periodo es donde hemos de enmarcar la teología escolástica, que se caracterizaba por aplicar el razonamiento a la comprensión de las verdades reveladas por Dios. Entre los filósofos escolásticos más destacados encontramos figuras extraordinarias, como por ejemplo Berengario de Tours, Hugo de San Víctor, Pedro Abelardo, Pedro Lombardo y, sobre todo, Santo Tomás de Aquino, a quien debemos la sistematización del pensamiento de Aristóteles aplicada a la comprensión de la fe. La noción de sacramento fue evolucionando en este periodo de la historia para cristalizar en la idea de que es el remedio previsto por Dios para sanar el alma dañada por el pecado, que cada sacramento consta de materia y de forma, y que son los vehículos mediante los cuales, gracias a la acción del Espíritu Santo, es posible regenerar la gracia perdida en el alma de las personas. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Androcross Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.